Bueno, muy buenos días. Principalmente el día de hoy nos toca hablar sobre Salvador Dalí y su obra emblemática Santiago el Grande. Los integrantes de nuestro grupo, del grupo, somos Alanat Giraldo, Daniel Brito, Javier Hurtado y yo, Carlos Illescas. Primero, para comenzar, Salvador Dalí nace un 11 de mayo de 1904 en España y fallece un 23 de enero de 1989. A lo que él nace meses después del fallecimiento de su hermano Salvador, su hermano mayor, lo cual le llevará después a una crisis de identidad en donde él se verá como la reencarnación de su hermano fallecido. Su padre era un hombre bastante estricto y su madre le apoyaba bastante en las artes. Más así, a los 12 años entra para aprender dibujo y pintura con el maestro Manuel Ruiz, y a los 16 años ocurriría la tragedia más grande, lo que él denominaría la tragedia que le causaría el dolor más grande, que es la muerte de su madre. Eh, se con el paso del tiempo se mudaría a la residencia de estudiantes de Madrid, donde conocería a Luis Buñuel, quien después sería uno de los colaboradores con los cuales daría una de las obras de cine surrealista llamado El perro de Andaluz. El momento en el que entra en la residencia de estudiantes también era con la idea de entrar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde él diría que lo iban a pulir para ser un genio. Ahí comenzaría con pinturas cubistas. Las pinturas cubistas es lo que le llamaría la atención y lo harían resaltar entre sus compañeros de residencia. En 1926 se prepara su expulsión, ya que él denomina de que en la escuela nadie podía examinarlo justo antes de sus exámenes finales. Entonces es expulsado y, y se mueve a Francia. En 1929 pinta una de sus obras emblemáticas, El Gran Masturbador. Y después conocería a Gala, donde Gala sería su musa y con la cual llevaría una relación bastante polémica y liberal para la época. En 1931 pinta otra de sus obras emblemáticas y más reconocidas, que es La persistencia de la memoria, en donde hay teorías que dicen que trataba de explicar cómo el tiempo para él tenía que ser efímero, y en todas sus obras muestra bastante control de lo que es la forma, la perspectiva y más que nada también la simbología, ¿no? Después de esto es expulsado del surrealismo en 1934 a no compartir los mismos ideales de los otros surrealistas, ya que el surrealismo estaba basado en los ideales políticos de izquierda y él consideraba de que el surrealismo podía ser el arte apolítico, por lo que después se le consideraría que estaba siguiendo los ideales del nazismo. Eh, Después, al ser expulsado por un jurado surreal, por la corte surreal, él decide y dice otra de sus frases emblemáticas que marcaría su extravagancia, es como que marcaría su extravagancia y su tilde específica para después viajar, que es yo soy el surrealismo. Después, a lo largo del tiempo, después se mueve a Estados Unidos, donde viaja por Nueva York, y ahí en Nueva York se vuelve bastante famoso por sus extravagancias y por su forma de ser, y eso le llevaría a ser también uno de los precursores del marketing. En 1941 le llevaría a postular su obra ya en el MoMA. Tras la guerra civil y tras el final de la guerra civil española y el final de la Segunda Guerra Mundial, él regresa a España, y ahí su arte tiene una aproximación con el catolicismo y él mismo tiene una aproximación con el mismo. Esto posiblemente tras la conmoción de los hechos de la Segunda Guerra, las muertes y la bomba de Hiroshima, que también marcó uno de los acontecimientos por los cuales posiblemente crece lo que es la idea
la ciencia y llevándonos a esta conexión entre la vida y la muerte. Aquí entra el amanecer de la era nuclear, en donde también él manifiesta esto, y él mismo lo manifiesta diciendo que es su periodo místico nuclear, en donde también se manifiesta una síntesis de la iconografía cristiana y las imágenes de la descomposición nuclear, de lo que causaba la guerra nuclear. Y ahí es donde entra este cuadro pintado en 1957. Para esta obra, dicho el nombre, Salvador Dalí pintó esta obra y el título de la obra la denominó Santiago el Grande. El lugar y la fecha de la ejecución fue en 1957 en España. La técnica y el soporte es óleo sobre tela y las dimensiones son de 407,7 centímetros por 304,8 centímetros. Y la ubicación original actual es en Beaverbrook Art Gallery, Fredericton, New Brunswick, en Canadá. Esta obra representa principalmente al patrón de España, Santiago Compostela. Cuando pintó Salvador Dalí este cuadro, afirmaba que había sentido un escalofrío existencialista. Santiago Compostela fue uno de los primeros discípulos de Jesucristo, dichos en la Biblia del Nuevo Testamento. Entonces, aquí se lo refleja también como muy imponente, ¿no? Con bastante fuerza saliendo del mar, y es uno de los patrones principales de España. En la parte física de la obra también podemos obtener que es una explosión atómica que brota de los 4 pétalos de una flor de jazmín, que al final representa la pureza y también es uno de los aromas favoritos de Dalí. También se sabe que la flor de jazmín era una flor que llevaba a veces en la oreja o sobre el labio o en el bigote. Esta es una referencia personal que llegaría a ser bastante importante para tener un poco de conexión con lo que es una catarsis sensorial. Lo demás se llevaría bastante a la iconografía española y que lleva el corcel hacia el cielo. El apóstol Santiago es el santo patrón de España y se eleva sobre un caballo, sobre un corcel bastante imponente sobre el mar. Podemos encontrar bastantes símbolos y signos de Salvador dentro de esta obra. Una de las principales cosas por las cuales se caracteriza es el contexto del cual la obra está desarrollado. Podemos darnos cuenta de que tras la Segunda Guerra hubo bastantes pérdidas, bastantes vidas que se perdieron, al igual que en la bomba de Hiroshima, que fue uno de los eventos que marcaría esta era de la ciencia tomando el control sobre la vida en cierta cuestión. Aquí se puede tener una idea de la ascensión del cielo, la ascensión crística, porque se le ve a Cristo ascendiendo al cielo, a diferencia de en otras obras se le puede ver poderoso, brillante, ascendiendo con fuerza imponente sobre un plano azul que también tiene que puede representar también la melancolía y esa tristeza tras la época, porque venimos de una época que la fe era lo que nos conectaba con nuestra humanidad, y tras saber que nuestra humanidad se vio afectada tanto en estas épocas, la fe era lo que nos conectaba, y es donde la fe recobra fuerza y también recobra fuerza en el arte, principalmente en esta época mística nuclear de Dalí. Aquí está el patrono Santiago el Grande, que como dije anteriormente es uno de los primeros discípulos de Jesucristo, que puede ser un patrono y puede seguir siendo un santo, pero sigue siendo humano, y es la ascensión de la humanidad al cielo de alguna forma, imponente después de lo que nosotros mismos hemos creado, porque aquí hace una relación entre la vida, entre el Dios que crea y nos crea a nosotros y tiene el poder sobre la vida y la muerte, y nosotros creando la conciencia, algo para darnos ese mismo poder sobre la vida y la muerte, decidir quién vive y quién muere. En una esquina también podemos ver a Gala, que es una de sus musas, y Gala y la flor que representa
la estructura es una representación de él mismo, es lo que dije que puede causar una catarsis sensorial, dicho porque uno de sus aromas favoritos era el de esta flor. Tras dicho eso, la gente que experimenta o que tiene una experimentación con esta flor sabe que y siente o va a sentir el olor que sintió el artista o que siente el artista, y el artista puso algo de él, que es algo que queda a la imaginación y al que las personas puedan experimentar en base a lo si quieren o no. También se puede notar que hay bastantes colores orgánicos, entre lo orgánico del mar, lo orgánico del cielo. Está cubierto sobre una situación inorgánica, que son unas estructuras que lo mantienen todo cerrado. Es decir, como dije antes, Dios creó el mundo y nosotros creamos un mundo encima del mundo de Dios. Otra de las cosas por las cuales siempre se caracterizan las obras de Dalí es por su bastante compleja estructura y su buen manejo de la forma y de lo que es la matemática y la ubicación. Aquí podemos ver que el patrono Santiago el Grande se ubica en el patrono Santiago se encuentra en el centro, dándole todo el poder, cuando en su mano se encuentra sosteniendo la ascensión de Cristo, dando esa idea de que en cualquier momento no está en el cuadro, entonces posiblemente podamos quedar solos. También hay ángeles atrás que están ascendiendo simplemente como almas, como gente, como todos estamos en una constante situación de ascensión, ascendiendo constantemente, creciendo constantemente. Y asimismo, Dalí, al manejo de la forma y de la perspectiva, tiene un manejo bastante consciente, en el que nos implica que, dada que la situación es surreal y es una explicación de un sueño, la perspectiva y el uso de la ubicación de los elementos da para que este sueño pueda tomar un pie en la realidad y pueda manifestarse de forma real en cierto punto, y para que el cerebro pueda captar qué es lo que pasaría. El cerebro lo convierte en una situación que podría ser real, tras la estructura de, no es una situación plana, es una situación bastante estructurada que aparte llama a la belleza, llama al ojo, por esa simetría, ese bastante buen uso de lo que es la forma, la perspectiva, las distancias de una cosa y otra, y los tamaños también, porque aquí se puede notar que el caballo y Santiago es bastante grande con respecto a Gala, y Gala sería una imagen de cómo sería el humano en cuestión, y es prácticamente un contexto dándonos de que el ser humano se crea a sí mismo. Ha sido y ha llegado al punto de que nos hemos creado inorgánicamente como nuestros propios dioses, que hemos creado nuestro propio mundo alrededor del mundo del Dios que ya ascendió. Nosotros también estamos en un constante flujo de crecimiento y ascensión, lo cual nos permite y nos deja el punto para la evolución. Pero en esta época la evolución llevó a guerra, a control y a situaciones donde la ciencia mostró una cara que lastimó al mundo por bastante tiempo. Esta sería la presentación, y agradezco muchísimo agradezco muchísimo la oportunidad, y aquí estarían las fuentes bibliográficas. Tras eso sería el fin de la presentación, y agradezco mucho la oportunidad, y muchas gracias y un buen día.